fines de semana disminuyen. 3.581 casos en la provincia de Córdoba. No bajamos de los 3.500 casos, ¿no? De los 3.400. Bueno, el día domingo se anunciaron 3.400. No bajamos de los 3.000 casos, ¿no? Y lamentablemente 34 personas fallecieron a causa de COVID. Es tremendo, ¿no? Los datos que hay también. Respecto, y lo decía al principio de este programa, ¿cuántas personas están internadas en camas de unidades para adultos COVID? 2.400 personas internadas, ¿sí? Lo que representa un 72% del total de camas de nuestra provincia. Pero hay un número restante que están derivadas a aquellas otras patologías, porque la gente se enferma, tiene operaciones, sigue otras enfermedades, ¿no? Bueno, la verdad que es complicada la situación que está ocurriendo en nuestra provincia y por eso el ministro Cardoso brindaba una conferencia que acá lo escuchamos. El señor ministro de Salud de la provincia de Córdoba, el doctor Diego Cardoso, el señor secretario de Salud de la provincia de Córdoba, el doctor Pablo Carvajal, y la señora secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, la doctora Gabriela Barbás, quien en primera instancia le vamos a invitar a que realice la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer una síntesis de la semana epidemiológica 21 con los datos que disponemos hasta el momento. Ya en provincia se han superado los 300.000 casos totales, 308.284 casos desde el primer caso allá por el mes de marzo del año 2020. Actualmente hay 35.200 casos activos, lo cual es un número sumamente alto y es lo preocupante porque es lo que vemos incrementándose en estas últimas semanas, con una ocupación de camas críticas COVID de un 73%, lo que corresponde a 2.402 pacientes en todo el territorio provincial, un tiempo de duplicación de casos de 76 días, lo cual si bien es aún adecuado este indicador, pero lo vemos disminuir semana a semana epidemiológica, con 18.5% de positividad, lo cual esto también está hablando de la gran estrategia de testeo y de ampliación de testeo, que siempre fue un eje transversal en nuestra provincia. Como ustedes habrán visto en estas últimas semanas, diariamente llegamos a testear a más de 30.000 personas por día, lo cual es un incremento muy importante en toda la provincia, y esta estrategia de salir a buscar para aislar, rastrear y detectar oportunamente. Y en esto también queremos ser muy enfáticos, que todas aquellas personas positivas no esperen a sentirse mal, sino que inmediatamente acuden a su centro de salud, se aíslen y que tengan una evaluación clínica adecuada. Lamentablemente ya fallecieron 3.863 pacientes en todo el territorio provincial. La infección en cuanto al personal de salud sigue muy baja, que es del 1.4%, lo cual está reflejando también la gran cobertura en cuanto a la inmunización en nuestro querido y reconocido equipo de salud. Actualmente tenemos 73 localidades sin casos activos. En estos últimos 10 días han disminuido un 30% en referencia a las localidades sin casos activos y el 87% del total de los pacientes ya se encuentran recuperados. En cuanto a uno de los indicadores clave que venimos monitoreando desde el momento cero, que es la tasa de contagio o RO, vemos que la misma sigue preocupante, sigue con una alta índice de contagiosidad en toda nuestra provincia, tanto en Córdoba capital como en el interior, con un promedio de 1.20, pero fíjense que tiene hasta un límite superior de 1.30. En cuanto a la ocupación de camas de COVID en todo el territorio, fíjense el ascenso de esta curva, que como venimos siempre explicando, primero vamos a tener el ascenso y el pico del número de casos, luego el pico de internados y lamentablemente luego el pico de fallecidos, y ya superamos ampliamente el pico de internados en la provincia que tuvimos en la primera ola, que fue 1.712, y ahora ya superamos los 2.400 pacientes internados. En estos últimos 7 días se han diagnosticado a 21.331 personas, de las cuales 9.457 corresponden a Córdoba capital y 11.874 al interior, y se observa un ascenso de respecto a la semana epidemiológica anterior.
En cuanto a la media móvil que venimos viendo en estos últimos 10 días, tenemos una media móvil de más de 3.000 casos activos, de los cuales el 57% corresponde al interior y el 43% corresponde a capital. Y por el momento el día de mayor casos lo hemos tenido el 17 de mayo, con 3.729 casos, pero fíjense, en la primera ola el pico de casos fue de 2.387, es decir, más de 1.000 casos ya superamos por el momento el pico de casos en esta segunda ola. En cuanto a la distribución por nexo epidemiológico, seguimos, el principal nexo es de contacto estrecho, y esto está hablando también del gran trabajo que hacen nuestros epidemiólogos para el rastreo, el aislamiento y el seguimiento y la investigación epidemiológica, y por eso podemos contar con datos locales de alta calidad. Y fíjense también que el porcentaje de las personas, de la edad media de las personas, sigue bajando, es decir, el 76% de las nuevas infecciones corresponden a adultos jóvenes, entre 20 y 45 años, que sin ninguna duda son las personas que más se movilizan, que trabajan, que más están en contacto, y por eso es tan importante hoy, independientemente de la edad, esté vacunado o no, tengo que disminuir al máximo la circulación y evitar todo tipo de contactos. Con respecto a nuestra ciudad de Córdoba capital, el 82% de los barrios presenta casos activos, es decir, aumentó un 2% con respecto a la semana epidemiológica 20, y el 40% de los barrios tienen entre 1 a 10 casos activos de COVID. Y las zonas que mayor casos tienen son las principales zonas que la hemos visto en el transcurso de la pandemia, que está vinculado a los barrios más populosos y populares. Con respecto a la curva epidémica, fíjense claramente cómo se ve la aceleración y cómo está marcada el incremento fundamentalmente en el interior con respecto a capital. En capital la cantidad de casos activos son 13.545 casos y en el interior 18.979 casos. Y con respecto a la semana anterior, de acuerdo a los datos que hoy disponemos, en capital incrementaron 742 casos más en la semana 21 con respecto a la 20, pero fíjense, en el interior fueron 3.451 casos más con respecto a la semana epidemiológica 20. En cuanto a nuestra tasa de letalidad, la misma es de 1.27%. Fíjense la proporción de la distribución de los pacientes fallecidos, en donde sin ninguna duda el mes de octubre, con casi un 30% del total de fallecidos, fallecieron durante este mes, pero también ya se empezó a ver el incremento desde el mes de mayo, con casi un 11% de lo que llevamos de personas lamentablemente fallecidas corresponden al mes de mayo. Cuando vemos los indicadores de riesgo, como venimos explicando, la provincia maneja distintos indicadores. Por un lado, el índice de contagiosidad, es decir, la tasa de contagio, que es el rol, la tasa de duplicación de casos, pero también la razón, que es decir, la incidencia de los últimos 14 días respecto a los 14 días anteriores, la incidencia de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, el porcentaje de ocupación de camas, el porcentaje de positividad y la oportunidad de consulta, y con todos estos indicadores y la ponderación de estos indicadores, donde se estratifica cada localidad y cada departamento para hacer un análisis real y profundo en cada una de las distintas localidades de nuestra provincia. Y es así que con la categorización de riesgo de estas 5 localidades, actualmente llevamos 255 localidades o comunas o parajes en alto riesgo, 102 en mediano riesgo y 70 localidades o comunas en riesgo bajo. Y cuando vemos por departamentos, tenemos 24 departamentos en riesgo alto, donde están todos los departamentos, excepto el departamento Roque Sáenz Peña y Sobremonte, que se encuentran en riesgo medio. En cuanto al avance de la vacunación, ya llevamos más de 1 millón de vacunas aplicadas, de las cuales 776.947 corresponden a primeras dosis y 236.292 corresponden a segundas dosis. Como se ha anunciado oportunamente, a partir de hoy, 31 de mayo, se comenzó con el grupo mayores de 18 años que presentan comorbilidad, como también se siguió avanzando fuertemente en los otros grupos priorizados, y es así que
a partir de hoy hubo una actualización en el registro de estas comorbilidades y de las personas con discapacidad en la página de vacunación covid19.cba.gov.ar, en donde ahora las personas no solamente van a poder volcar su comorbilidad en aquellas personas que ya se inscribieron previamente y que no habían puesto su comorbilidad, sino que todas aquellas nuevas personas que se inscriban ahora van a poder poner la comorbilidad en donde está la definición de cada una de estas comorbilidades, adjuntando el certificado médico o el certificado de discapacidad y recordando que la consignación de datos tiene el carácter de declaración jurada. Entonces, acá están todas las comorbilidades que actualmente se están priorizando, desde obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, enfermedad respiratoria crónica, cirrosis, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes en lista de espera de trasplante de órganos sólidos y trasplantados, pacientes con enfermedad oncológica o oncohematológica activa, pacientes que estén cursando una tuberculosis activa o alguna enfermedad neurodegenerativa o patologías neuromusculares, junto con las personas que presentan discapacidad, y todas estas recomendaciones fueron realizadas en conjunto con el Comité de Asesores de Vacunas de la provincia de Córdoba. Entonces, finalmente, recordar que hoy más que nunca, con más de 35.000 casos activos, con una gran estrategia en la provincia, que es la estrategia de testeo, rastreo, atención prehospitalaria y tratamiento, pero sin embargo nada va a ser suficiente si no logramos disminuir la cantidad de casos. Por eso hay que evitar todo tipo de contacto estrecho, hay que evitar ser contacto estrecho para poder seguir trabajando, para poder seguir yendo al colegio en el caso de los niños de nivel inicial o primaria. Hay que priorizar los lugares al aire libre y la ventilación continua, y este es un eje transversal, la ventilación, que siempre tiene que estar cruzada, que siempre tiene que estar al menos las ventanas abiertas 5 centímetros, igual que las puertas, y es una herramienta muy fácil de aplicar, pero sumamente efectiva, ya que está comprobado que el coronavirus se transmite a través de aerosoles. Entonces, y fundamentalmente en las personas que comienzan con síntomas, volvamos a recordar, no esperemos a sentirnos mal para acudir al médico, testiémonos inmediatamente, que nos hagan una evaluación clínica o el centro de salud más cercano, nuestro médico de cabecera, avisemos a nuestros contactos estrechos que se aíslen inmediatamente y que se acerquen a testear aunque no tengan síntomas, y cumplamos los 10 días de aislamiento aunque tenga un test negativo y aunque sea asintomático. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al señor Ministro de Salud de la provincia de Córdoba, el doctor Diego Cardoso. Buenas tardes a todos, gracias Gaby. Está conmigo también del lado izquierdo el secretario de Salud, el doctor Carvajal. La intención de convocarlos el día de hoy es que hemos terminado o ha finalizado el día sábado a las 24 horas la semana epidemiológica, y queríamos transmitirle a toda nuestra gente lo más temprano posible cuáles son los datos que venimos registrando conforme a la dinámica que tiene la patología y el impacto en nuestro sistema de salud, y poder poner en conocimiento de todos cómo es la situación actual epidemiológica y también otras situaciones como por ejemplo lo que es la vacuna, las llegadas de vacuna y algunas otras inquietudes que puedan llegar a tener ustedes, así que estamos a disposición por cualquier pregunta. Ministro, ¿cómo le va? Secretario, ¿cómo les va? Guillermo Panero, de Cadena 3. Dos consultas. La primera, hoy lo dijo la secretaria, se habilitó la vacunación para mayores de 18 años con comorbilidades, pero se vieron muchas personas, muchos ejemplos de personas jóvenes sin comorbilidades que fueron convocados a vacunarse. La explicación del Ministerio por la mañana fue que seguramente ellos habían declarado alguna comorbilidad. Bueno, yo conozco casos concretos de personas que no lo hicieron, que no declararon ninguna comorbilidad, y así todos fueron citados a vacunarse. Entonces, ¿esto se trató de un error? ¿Es un cambio de criterio? ¿Cuál es la explicación? Y por otro lado, saber, los indicadores sanitarios de Córdoba no han mejorado en la última semana, siguen en muy malas condiciones, digamos, en cuanto a cantidad de contagio, ocupación de camas. Y sin embargo Córdoba no adhirió al decreto nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el próximo fin de semana, el 5 y 6 de junio. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué de una semana a otra Córdoba decide primero adherir al DNU y luego no lo hace? Buenas tardes, Guillermo. Con respecto al tema de la vacunación, durante el fin de semana se han notificado más de 90.000 personas, ¿sí?, con respecto a la cantidad de vacunas que recibimos el día viernes.
en 2 partidas que son de Astra y de Sputnik. Primer componente de Sputnik y un pequeño porcentaje de 6.600 dosis del segundo componente. En esto que me preguntas con respecto a personas mayores de 18 años, que la consigna del Ministerio de Salud fue que se van a vacunar a personas que se hayan inscrito y hayan declarado comorbilidades, nosotros con respecto a cada uno de los casos que nos han ido reportando, como la inscripción ha sido desde diciembre hasta el momento, tenemos registrado todos los casos que se han inscrito y en algún momento declararon que tenían comorbilidades. Por ejemplo, alguna patología que sin lugar a dudas hoy ni siquiera la registran, ¿sí? Pero hemos nosotros investigado cada uno de los casos y en algún momento, ¿sí?, las personas que se inscribieron pusieron que tenían alguna comorbilidad. Sin lugar a dudas, les cuento que en el transcurso del tiempo, desde diciembre hasta ahora, también la definición de lo que es la prioridad con respecto a las comorbilidades fueron cambiando, ¿sí? Ustedes van a ver que la Comisión Nacional de Inmunizaciones en algún momento recomendó que vacunemos a los trasplantados, a los dializados, ¿sí?, a los inmunodeprimidos, a las personas que tienen patologías crónicas, ¿sí? Y obviamente entraban como patologías de comorbilidades alguna serie, ¿sí?, de enfermedades o antecedentes que en algún momento estas personas que se inscribieron declararon que tenían las patologías. Nosotros buscamos caso por caso y cuando uno se remonta al momento de la inscripción, en algún momento declararon que tenían alguna patología o algún antecedente de una comorbilidad, ¿sí? En realidad, para que tenga claro nuestra comunidad cordobesa, nosotros hacemos uso pura y exclusivamente de lo que la gente declara o lo que la gente inscribe, ¿sí?, al momento de usar la página, ¿sí? Entonces, porque es automático, o sea, después nosotros no empezamos a indagar, ahora, ¿sí?, se les pide pura y exclusivamente a las personas que registren en un archivo adjunto lo que es el certificado, ya sea de discapacidad o de comorbilidad. Pero en su momento, toda la gente que se inscribió, ¿sí?, lo hizo de manera voluntaria y declaró algún antecedente o alguna patología de la cual era portadora. Con respecto, Guillermo, a la no adhesión del decreto nacional, en realidad nosotros venimos trabajando con todo el equipo científico asesor, con nuestro gabinete social y económico, en todas las necesidades que tiene nuestra comunidad, con el objetivo no solo de abarcar lo que es la parte estrictamente sanitaria que tiene el impacto de la pandemia, sino todos los daños colaterales que va generando la patología y asistiendo a todas las áreas de la sociedad que así lo requieran. Nosotros no es que no querramos adherir a un DNU, o mucho menos, sino que en cierto modo dentro de lo que es el marco, ¿sí?, de la interpretación legal del DNU, nosotros tenemos indicadores y conforme a eso son las medidas que vamos tomando en común acuerdo con todos los sectores, incluidos los sectores comerciales, los sectores productivos, los sectores recreativos, con todas las áreas. Pero la patología tiene una dinámica, Guillermo, que como toda enfermedad no es matemática, ¿sí?, y a veces la biología hace que uno tenga que tener cierta precaución con el comportamiento que va a tener la patología. En este aspecto, claro y conciso, este fin de semana hemos tenido un gran número de internados, a diferencia de lo que veníamos teniendo, una gran demanda sanitaria, lo cual a nosotros nos da a ser precavidos con respecto a la proyección de la ocupación de camas que vamos a tener de aquí en más. Ya hemos superado los 2.400 pacientes en todo el territorio provincial, entre el subsector público y privado, y la proyección de camas es preocupante, ¿sí? La incidencia del número de casos es altísima, ustedes van a ver 35.000 casos, cuando en el pico del 2020, en octubre de la primera ola, tuvimos 21.000 casos activos y teníamos 250.000 personas aisladas con un promedio de 10 contactos estrechos por cada caso positivo. Imagínense ahora que tenemos 35.000 casos activos, entonces la tasa de incidencia es alarmante, es preocupante. La demanda que hemos tenido en estos días de internación, todo el viernes a la noche, el sábado, ayer domingo, y hasta ahora,
estamos teniendo 2.400, un poquito más de pacientes internados. Entonces, la interpretación de lo que uno hace con respecto al comportamiento de la patología es lo que nos lleva a tomar ciertas determinaciones, ¿sí?, principalmente para proteger, ¿sí?, la salud de nuestra gente. Esa es la explicación con respecto al DNU. Muy bien, ahí teníamos entonces al ministro Cardoso, ministro de Salud, y donde finalmente en esta conferencia se define que la provincia de Córdoba se adhiere al DNU del aislamiento estricto durante este fin de semana, sábado y domingo. Según lo explicaba el DNU, que corría de 21 días en total, los 9 días primeros de este confinamiento, esta semana con flexibilizaciones que lo estamos viviendo, y sábado y domingo de nuevo confinamiento. Bueno, la provincia de Córdoba se adhiere finalmente a que el sábado y el domingo haya confinamiento en la provincia de Córdoba por esta alza de casos que hay, que supera al pico que había en octubre del año pasado. Nos quedamos sin tiempo, nos despedimos, pero para informarlos, en el día de mañana a las 12 del mediodía, de la mano de Marcelo Arias, continuamos con toda la información en Carlos Pasa al Día por aquí, por Canal 2 y también por nuestras redes. Que tengan una excelente noche.